vista el recurso de protección, rol 27.923-2021, y en primer lugar escucharemos la relación del recurso. Don Manuel, por favor. Muchas gracias, su señoría. Recurre de protección la Corporación Pro Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar, representado su señoría por el abogado don Gabriel Muñoz Muñoz, y viene su señoría en solicitar, tanto para sus representados que forman parte de esta corporación, y asimismo, según indica en la primera página de su recurso, para los demás vecinos del sector y la comunidad de Viña del Mar en general, la debida protección de las garantías constitucionales consagradas en los numerales 2 y 8 del artículo 19 de la Constitución Política, y el acto ilegal y arbitrario, eventualmente, el que impugna es el ordinario 10.062 de 4 de mayo del año en curso, dictada su señoría por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso, que voy a detallar más adelante, su señoría. En concreto, solicita restablecer el imperio del derecho, declarar la ilegalidad de la actuación de la recurrida, al no ordenar la demolición del Hotel Punta Piqueros, pese a cumplirse, a juicio de ella, todos los requisitos establecidos en la ley para proceder del modo en que lo ha solicitado. Y además su señoría solicita sean ejecutadas por la sociedad inmobiliaria Punta Piqueros. ¿Y esto por qué? Por no contar con el permiso de edificación correspondiente. Todo ello, su señoría, concluye en el petitorio, sea acogido con las costas del recurso. Ahora bien, esta acción constitucional, su señoría, se dirige en contra del ordinario 10.062 del 4 de mayo de 2021, dictada por la Seremi Minbu, a que ya he hecho alusión. Y la petición que atiende este ordinario es precisamente una solicitud presentada por don Gabriel Muñoz ante esa Secretaría de Estado, en que solicita precisamente que utilice o que haga uso de la facultad que le contempla a dicha autoridad el artículo 157, su señoría, de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. En la parte conclusiva de esta petición, básicamente, su señoría, la Corporación Pro Defensa indica que no existe en los hechos un permiso de obra nuevo que sea válido y que esté vigente. De manera tal, su señoría, que correspondería la demolición. También porque se vulnera el plano regulador comunal de la Municipalidad de Concón correspondiente al año 2017. Además, porque el proyecto Punta Piqueros se emplaza en una zonificación territorial que, según este instrumento de planificación, responde a un área de riesgo. Y por último, su señoría, existe una construcción erigida de 4 pisos en circunstancias que, según las normas urbanísticas, correspondería solamente a 2,5 pisos lo autorizado para construir en dicha zona. En concreto, le solicitó a la Seremi que, conforme al artículo 57, y previo informe solicitado a la Dirección de Obras Municipales, su señoría disponga la demolición de las obras a costa del propietario. ¿Qué es lo que ocurre, su señoría, con el acto eventualmente ilegal y arbitrario? Pues bien, la Seremi, el 4 de mayo, luego de analizar los antecedentes previos en el numeral primero romano, la normativa aplicable en el numeral segundo romano, precisa. Este artículo dice lo siguiente, el 157. El secretario regional de Vivienda y Urbanismo podrá,
fundadamente y con auxilio de la fuerza pública, si fuere necesario, ordenar la paralización y por resolución fundada, la demolición total o parcial de las obras que se ejecuten en contravención a los planes reguladores o sin haber obtenido el correspondiente permiso municipal, con el solo informe del director de obras municipales respectivo, quien deberá emitirlo dentro del plazo máximo de 15 días. Lo que sostiene, su señoría, la autoridad recurrida es que esta norma otorga un margen de discrecionalidad. Y por lo tanto, esta facultad, esta potestad, esta atribución debe necesariamente ejercerse dentro de los márgenes que regulan la potestad discrecionalidad de la administración del Estado, de acuerdo con jurisprudencia de la Contraloría General y también jurisprudencia de la Excelentísima Corte. En definitiva, para analizar la procedencia de utilizar esta atribución, es necesario atender a criterios de proporcionalidad y racionalidad. Y de acuerdo con los antecedentes que analizó su señoría, considerando que hay una superficie total construida que excede los 20.000 metros cuadrados, la autoridad determinó en la página 8 del acto administrativo no acceder, en definitiva, rechazar la solicitud presentada por la corporación peticionaria. ¿Y esto por qué, su señoría? Porque el proyecto, ubicado en la zona litoral marítimo 2, permite, su señoría, en definitiva, ser regularizado. No ameritaría lisa y llanamente sostener su demolición, por las consideraciones que latamente expone en dicho acto administrativo. Asimismo, el hecho de que esté en un área de riesgo, estima la Seremi, no significa que contravenga el plan regulador, sino que al contrario, lo que significa es que debe cumplir con mayores exigencias que una obra construida en una zona que no es calificado como tal. Y además, en cuanto al criterio de proporcionalidad, cita el artículo 5.1.6 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, que le permite, su señoría, a la empresa inmobiliaria y titular del proyecto gestionar ante la Dirección de Obras el permiso de edificación correspondiente. A mayor abundamiento, dice en la página 11 del acto administrativo que así lo reconoció la Corte Suprema, la excelentísima Corte, en la causa Rol 88.411 del año 2020, y cita, entre comillas, de este modo, si bien un impacto ambiental cierto de la eventual y futura construcción del Hotel Punta Piqueros, esto es, cuando se obtenga lo menos el permiso de edificación. Y es esa frase la que subraya, su señoría, la autoridad recurrida. Finalmente concluye su acto administrativo dando cuenta que, no obstante su facultad de supervigilancia que le entregó el legislador, es a la Dirección de Obras Municipales en definitiva la que le corresponde establecer y determinar el debido cumplimiento o no de las normas urbanísticas respecto del Hotel Punta Piqueros. Ahora bien, su señoría, antes de dar cuenta de las ilegalidades que denuncian su recurso, su señoría, la parte recurrente y de los informes evacuados por múltiples organismos, conviene dar cuenta de una breve historia de por qué se está en este estadio la situación. Y esto básicamente, su señoría, porque todas las partes que informaron y que han recurrido han hecho lo propio en sus escritos y han dado cuenta de toda la historia que tiene este proyecto, que voy a permitirme, su señoría, hacer una apretada síntesis de esta situación. Bien, su señoría, en este sentido, el 10 de enero del año 2011, la inmobiliaria obtuvo el permiso de obra nueva número 7. La corporación recurrente recurrió de ilegalidad respecto de este permiso de edificación
Y este reclamo de ilegalidad en sede jurisdiccional fue rechazado por esta ilustrísima Corte, su señoría, en los autos civil 1251-2011, rechazado por dos circunstancias, por extemporáneo, pero también porque estimó que el permiso se ajusta a la normativa urbanística vigente. Y además el proyecto se emplaza en una zona del plan regulador de esa época que autorizaba ese tipo de construcciones. Sin embargo, la excelentísima Corte Suprema, su señoría, en causa rol civil 3918-2012, casó en el fondo y dictó sentencia de reemplazo que acogió el reclamo de ilegalidad. Esto, su señoría, porque no se ingresó al sistema de evaluación de impacto ambiental, vulnerando con ello lo dispuesto en los artículos 10 y 11 de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente. Pues, razonó la Corte, no es posible obviar los antecedentes frente a la envergadura de la obra, el entorno de naturaleza donde se emplaza y los eventuales riesgos que conlleva. De este modo, dispuso, se deja sin efecto el permiso de obra nueva ya indicado y agregó, mientras no se cumpla la evaluación ambiental del proyecto a través del correspondiente estudio de impacto ambiental. Pues bien, su señoría, acatando esta decisión, la Dirección de Obras Municipales dicta un decreto el 27 de mayo del 2013 que deja sin efecto este permiso mientras no se cumpla la evaluación ambiental. Lo que hace en definitiva en este acto administrativo es replicar lo que ordenó la excelentísima Corte Suprema. Con posterioridad, su señoría, la Comisión de Evaluación Ambiental dicta una resolución exenta, la número 322, del 2 de septiembre del 2014, que aprobó el estudio de impacto ambiental. Sin embargo, la corporación recurrente solicitó su invalidación y en subsidio dedujo reclamación, lo que fue desestimado por el Comité de Ministros a través de su resolución exenta 1135 del 2 de septiembre del 2015. Su señoría, además, dar cuenta que por decreto alcaldicio 3229 del 16 de octubre del 2014, la municipalidad ordenó, comillas, restablecer en todos sus términos los efectos del permiso de obra nueva por haberse cumplido la evaluación ambiental del proyecto a través de un estudio de impacto ambiental, cierre comillas. Sobre esta materia, sobre este último decreto, se pronuncia la Contraloría Regional de Valparaíso, su señoría, en oficio del 28 de marzo del 2016, y estimó y resolvió y dictaminó que este decreto 3229 es improcedente. ¿Y esto por qué? Porque pretende restablecer los efectos de un acto administrativo que fue declarado nulo por la excelentísima Corte Suprema. Agregó el ente contralor que, siendo ello así, no cabe sino concluir que en la actualidad el proyecto no cuenta con permiso de obra válido y vigente. Respecto de este oficio, su señoría de la Contraloría, la sociedad inmobiliaria dedujo acción de protección. Esta ilustrísima Corte, su señoría, en los autos rol 2170-2016, acoge dicho arbitrio constitucional y dispuso anular el oficio de la Contraloría respecto a esta invalidación de este decreto alcaldicio que ya cité. La excelentísima Corte, conociendo por vía de apelación, confirma la sentencia dispuesta por esta Corte de Apelaciones en el sentido, comillas, que solamente se deja sin efecto la instrucción perentoria impartida por la Contraloría de invalidar el decreto alcaldicio 3229, corporación que solamente deberá iniciar el procedimiento invalidatorio de ese decreto con arreglo a la Ley de Bases de Procedimiento Administrativo, cierre comillas. Pues bien, su señoría,
mediante decreto alcaldicio del 19 de octubre del 2016, la Municipalidad de Concón, en cumplimiento, su señoría, a lo mandatado por la excelentísima Corte, inicia un procedimiento de invalidación en sede administrativa, el que concluyó por decreto alcaldicio 902 de 2017, que resolvió no invalidar el ya citado decreto 3229. Sin embargo, mantuvo la suspensión del permiso de obra nueva y la paralización de toda obra de construcción y edificación mientras no se contara con la autorización ambiental exigible. Contra este decreto, su señoría, la corporación recurrente reclamó de ilegalidad. Esta ilustrísima corte, en los autos Rol Civil 1352-2017, que es uno de los autos que se ha traído a la vista en este recurso de protección, rechaza la reclamación porque la sentencia de la excelentísima Corte no declaró nulo el permiso de obra, sino que lo dejó sin efecto, comillas, mientras. Es decir, solo suspendió los efectos del permiso cuestionado, y además a ese argumento añadió esta ilustrísima Corte el principio de conservación del acto administrativo, y agregando finalmente que según la doctrina, la obtención de un estudio de impacto ambiental no es un requisito legal para acceder a un permiso de edificación. Sin embargo, a lo dicho, su señoría, la excelentísima Corte, en los autos Rol Civil 22.221 de 2018, casó y dictó sentencia de reemplazo que acoge el reclamo de ilegalidad y por consiguiente deja sin efecto el ya citado decreto alcaldicio 902 de 2017, que no dio lugar a la invalidación del decreto 3229, y asimismo el decreto 1393 del 30 de mayo de 2017, que rechazó en sede municipal el reclamo de ilegalidad. Como consecuencia de ello, agregó, se deja sin efecto también el decreto alcaldicio 3229, en tanto dispone el restablecimiento de los efectos del permiso de obra nuevo, que ya fue declarado ilegal por esta Corte en el fallo 3918 de 2012. Y agregó, para evitar interpretaciones que puedan contrariar lo resuelto, se declara que el proyecto carece de permiso de edificación, el cual, en primer término, deberá someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental en los términos dispuestos por el Rol 86-2015 del Segundo Tribunal Ambiental. Ahora bien, con posterioridad a su señoría, la corporación recurrente comparece y presenta recurso de protección contra la inmobiliaria por la ilegalidad y arbitrariedad de las obras de construcción sobre el santuario de la naturaleza Roca Oceánica, como también la realización de obras viales en el sector aledaño. Esta ilustrísima Corte, su señoría, en Rol Protección 38460 del 2019, que también se ha traído a la vista para el estudio de estos autos, rechaza dicha acción constitucional, pues a juicio de la Corte, las obras obedecen al cumplimiento de las medidas de mitigación en la roca oceánicas, medidas que se contemplan en la resolución de calificación ambiental del 21 de noviembre del 2018, particularmente en el punto 7.1.2, y no dice en relación con las obras de construcción del hotel propiamente tal. Sin embargo, su señoría, la excelentísima Corte, en sus autos Protección 88.411 del 2020, revoca y acoge el recurso solo en cuanto se dispone que la Superintendencia del Medio Ambiente debe fiscalizar el estado actual de la roca oceánica
y las obras realizadas en el santuario, disponiendo en su caso la paralización de cualquier trabajo en tanto no se cuente con la respectiva resolución de calificación ambiental favorable e independiente de cualquier otro proyecto, previo estudio de impacto ambiental. El razonamiento de la excelentísima Corte, su señoría, en síntesis, es que el solo hecho de realizar obras sobre un santuario de la naturaleza, sin haber evaluado los impactos que tales trabajos tendrán sobre la flora y fauna del lugar, su conformación geológica y su vegetación marina autóctona, en un sector que, además, se ha erigido como parte importante del patrimonio cultural y ambiental de Valparaíso, implica vulnerar el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. Además, añade la excelentísima Corte, tal intervención no puede entenderse como una medida de mitigación inserta en la resolución de calificación ambiental, sino como un asunto que merece una evaluación independiente y precisamente una resolución de calificación ambiental propia. Pues bien, su señoría, establecida esta breve historia de los antecedentes de autos, conviene dar cuenta a continuación, su señoría, que la parte recurrente establece la ilegalidad o la incardina, según consta en su recurso, en que la Seremi, en ejercicio de la facultad que le contempla el artículo 157 ya citado, toma conocimiento de infracciones a la ley, respecto, por cierto, a la construcción del Hotel Punta Piqueros. Y esto significa que al día de hoy existan miles de metros cuadrados construidos precisamente sobre un santuario de la naturaleza. De manera tal que debe adoptar como organismo público competente en la materia los resguardos para restablecer el imperio del derecho y reafirmar el interés público que sustenta la vigencia del bloque normativo que se habría infringido. De manera tal que los argumentos relativos a la proporcionalidad o racionalidad, que son límites que establece la doctrina, ¿cierto?, para analizar cómo se ha ejercido una facultad discrecional, no deben perder de vista otros principios a juicio del recurrente, como son el de legalidad, el de eficacia, el de eficiencia y el de coordinación por la interpretación que indica en su recurso. Asimismo, refuta la recurrente en el sentido de que los fallos o el fallo dictado por la excelentísima Corte en ningún caso reconoce, a su juicio, la posibilidad de que el proyecto pueda contar con un permiso de edificación. Solicita en definitiva, su señoría, declarar la ilegalidad del ordinario a que ya he hecho mención, su señoría, ordenando la demolición del proyecto Hotel Punta Piqueros con costas. En estos autos, su señoría ha informado la municipalidad de Concón, básicamente dando cuenta de cuáles han sido los antecedentes que dicha unidad municipal, la dirección de obras, por cierto, ha tenido en vista respecto de todo este historial que yo ya he reseñado. Precisa que en la actualidad no tiene alguna solicitud respecto a la materia en comento que le haya sido formulada por la Seremi Minbu. Ahora bien, añade a la historia que ya he hecho alusión que la inmobiliaria Punta Piqueros, con posterioridad, el 19 de mayo de 2021, ha deducido en sede municipal también un reclamo de ilegalidad en contra de una resolución adoptada por la Dirección de Obras número 121 de 15 de enero del año en curso, que rechazó una solicitud presentada por la peticionaria en cuanto a seguir o continuar con la tramitación de la solicitud del permiso de obra que se contiene en el expediente que se abrió en el año 2010. Este reclamo de ilegalidad, su señoría, fue desestimado en sede municipal por decreto alcaldicio 1324
de 10 de junio del 2021 y se encuentra, su señoría, en actual tramitación la reclamación jurisdiccional, su señoría, ante esta ilustrísima Corte, expediente que también se ha traído a la vista en estos autos. Además, como segunda solicitud, agrega la Dirección de Obras, la inmobiliaria ha pedido la modificación al Plan Regulador Comunal de Concón y esta solicitud fue derivada a la Unidad de Asesoría Urbana con el objeto de que analice técnicamente dicha petición y corresponderá, en definitiva, determinar a la nueva autoridad municipal y a los actuales concejales decidir sobre la materia. Ahora, también ha informado su señoría la recurrida, la Secretaría Regional Ministerial de Valparaíso de Vivienda y Urbanismo, y cabe dar cuenta que, además de la historia que ya he hecho alusión, precisa que este recurso excede la naturaleza cautelar de todo arbitrio constitucional. Asimismo, su señoría afirma el acto administrativo se dictó de acuerdo con el principio de juridicidad. Además, dicho ordinario no reúne el mérito suficiente como para atentar contra las garantías constitucionales que arguye el recurrente. Precisa, asimismo, que la demolición necesariamente implica, a juicio de la Seremi, que los organismos con competencia ambiental analicen los eventuales riesgos o los perniciosos efectos que pudiera acarrear la demolición del Hotel Punta Piqueros. Reafirma que el artículo 157 debe ser utilizado en función del principio de racionalidad y proporcionalidad, una medida de última ratio cuando no puede regularizarse la construcción que ha sido erigida, por ejemplo, por contravenir el plan regulador comunal. Reafirma también que la propia excelentísima Corte ha reafirmado que la inmobiliaria puede obtener este permiso de edificación cumpliendo estrictamente, por cierto, con la normativa urbanística vigente. Finalmente, concluye en su informe, tal como lo hace en el acto administrativo recurrido, que le corresponde a la Dirección de Obras Municipales, de acuerdo con el artículo 133 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, adoptar las medidas, ya sea en cuanto a la regularización propiamente tal, o en cuanto a denunciar las eventuales contravenciones a la normativa urbanística ante el juzgado de policía local correspondiente. Su señoría, por su parte, se hizo parte, valga la redundancia, como tercero coadyuvante por la recurrida, precisamente la inmobiliaria Punta Piqueros Sociedad Anónima, y evacuó informe en el cual solicita el rechazo en todas sus partes de la presente acción constitucional. En suma, su señoría informa que la inmobiliaria ha ejecutado las obras de construcción del hotel, que es un hecho público y conocido por todos, las que representan el 100% de su obra gruesa, el 90% de sus instalaciones y el 80% de sus terminaciones durante los 62 meses y medio. Esto es, durante los más de 5 años en que legalmente estuvo autorizada para hacerlo con un permiso de edificación vigente, sin que se haya dictado órdenes de no innovar en ese tiempo, ni se haya decretado la paralización de las obras. Además, puntualiza, como ya informó también la Dirección de Obras Municipales, que ha generado 2 procedimientos administrativos ante la municipalidad. El primero, su señoría, precisamente con volver a tramitarse el procedimiento de permiso de obra que se inició el 2010 y que concluyó, su señoría, con este permiso número 7 del 2011, que fue declarado nulo, su señoría, en su oportunidad. A juicio de la inmobiliaria, su señoría, esta solicitud está plenamente vigente
y no ha concluido por una resolución de la entidad municipal. Asimismo, su señoría da cuenta de otra solicitud, y esto básicamente dice relación con que el 12 de abril del año en curso le pidió a la municipalidad modificar el plan regulador comunal vigente para establecer en la zona donde está emplazado el hotel Punta Piqueros normas urbanísticas que permitan regularizar lo construido a través de un nuevo permiso de edificación. Decisión que, por cierto, deberá ser adoptada por las nuevas autoridades edilicias. Ahora, establecido aquello, analiza e interpreta la inmobiliaria el artículo 157. A juicio de ella, la forma en que está redactado al ocupar la frase que se ejecuten implica que se trata de obras presentes o futuras, mas no obras pasadas, como acontecería a su juicio con el Hotel Punta Piqueros. Además, refiere, esta vía proteccional no es la idónea, porque lo que está haciendo a su juicio la recurrente es obviar un procedimiento de lato conocimiento que está en manos de la Judicatura de Policía Local, que precisamente la Ley General y la Ordenanza le entrega el conocimiento de estas eventuales infracciones, su señoría. De hecho, tanto es así que la Dirección de Obras tiene atribución de denunciar las eventuales irregularidades precisamente ante dicha judicatura. Refiere que la inmobiliaria no adoptó sus obras de edificación vulnerando normativa alguna. De hecho, lo hizo bajo la creencia y bajo la confianza de que contaba con un permiso de obra de edificación, el número 7 de 2011, que fue adoptado conforme a derecho y de acuerdo con las normas urbanísticas vigentes a la época de inicio del procedimiento en el año 2010 y a la época de dictación en el 2011 del referido permiso. De modo tal que no existe ilegalidad ni arbitrariedad, como refiere en su informe. Tampoco existe un derecho preexistente ni indubitado, ni menos, según analiza latamente en su informe, alguna vulneración a la garantía de los numerales 2 y 8 del artículo 19 de la Constitución Política. Su señoría también ha informado en estos autos la Contraloría Regional de Valparaíso, haciendo presente que en la actualidad no se encuentra ninguna solicitud pendiente de tramitación ante dicho organismo fiscalizador, y da cuenta también que constan 2 oficios que emitió su señoría en el año 2016 y en el año 2017, que decían relación, el primero, con la orden, de invalidar el decreto alcaldicio 3229, que ya he hecho alusión, y asimismo su señoría desestimó en el año 2017 una eventual denuncia por no suspensión de faenas, hecho que, según constató Contraloría, fue denunciado ante el juzgado de policía local respectivo. Por último, y con esto ya voy concluyendo mi relación, su señoría, informa la Dirección Regional del Servicio de Evaluación Ambiental, refiere que el 26 de agosto del 2013 se ingresa al sistema de evaluación un estudio de impacto ambiental del proyecto Hotel Punta Piqueros. Este proyecto y esta tramitación tuvo 3 oportunidades en que se solicitaron ciertas aclaraciones, rectificaciones y enmiendas. Habiéndose subsanado todos los errores, se recomendó calificar favorablemente el proyecto, y el 21 de agosto del 2014 se acordó calificar favorablemente el proyecto, materializándose esto en la resolución de calificación ambiental 322 del 2 de septiembre del 2014. Añade su señoría que contra esta resolución la Corporación Recurrente interpuso reclamación administrativa el 27 de octubre del 2014,
¿Por qué? Porque estimó que las observaciones ciudadanas que se formularon precisamente en ese procedimiento ambiental no fueron debidamente consideradas por la autoridad. Este recurso, su señoría, fue rechazado por el Comité de Ministros en septiembre del 2015 e interpone, su señoría, contra esta última resolución, reclamación judicial ante el Segundo Tribunal Ambiental, quien por sentencia de octubre del 2016 en los autos ROL 86-2015 resuelve acoger la reclamación precisamente por no haber sido debidamente consideradas las observaciones ciudadanas relacionadas con el impacto del valor paisajístico, las áreas protegidas, la flora y fauna, y ordena retrotraer el procedimiento de evaluación, de evaluación ambiental del proyecto hasta la dictación de el informe consolidado de solicitud de aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones, que se denomina ICSARA número 2, donde aparecen contenidas las observaciones ciudadanas de la reclamante. Esta resolución del Segundo Tribunal Ambiental quedó firme, según informa el Servicio de Evaluación Ambiental, por sentencia del 6 de noviembre del 2017, dictada por la Corte Suprema en sus autos ROL 97792 de 2016, que rechaza los recursos de casación que dedujeron el Servicio de Evaluación Ambiental y la sociedad inmobiliaria y titular del proyecto. Ahora bien, una vez subsanados estos errores a propósito de la participación ciudadana y de las observaciones que la comunidad evacuó en este segundo informe consolidado de aclaraciones, esto se subsanó. Y en consecuencia se dicta el informe consolidado de evaluación en octubre del 2018 que recomendó la calificación favorable del proyecto, conforme consta en una resolución de calificación ambiental número 46 del 21 de noviembre del 2018, dictada por la Comisión de Evaluación Ambiental. Contra esta resolución, su señoría, la Corporación Recurrente de Autos, el 11 de febrero del 2019, deduce recurso de reclamación que fue rechazado por el Comité de Ministros en enero de este año, no obstante lo cual, su señoría, se agregaron una serie de condiciones al proyecto, entre otros, incorporar un nuevo considerando en el numeral 10.4 de la resolución de calificación ambiental y, asimismo, su señoría, que previo a la fase de construcción, el proponente cumpla con el artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. En este sentido, debe contar con un permiso de edificación que otorgue la dirección de obras en concordancia con la normativa urbanística aplicable a las partes, obras y o acciones del proyecto. El Servicio de Evaluación Ambiental, su señoría, da cuenta de que este artículo 116, inciso primero de la Ley General de Urbanismo, está fuera del ámbito de competencias del Servicio de Evaluación Ambiental, pues compete a la Dirección de Obras Municipales. Asimismo, su señoría indica el permiso de edificación es independiente a la resolución de calificación ambiental. Este permiso del 116 no es de naturaleza o contenido ambiental a juicio del Servicio de Evaluación Ambiental y añade, y con esto concluyo mi relación, su señoría, que es posible que una resolución de calificación ambiental se otorgue antes o con posterioridad al permiso de edificación. Estos son, su señoría, los antecedentes de la presente acción constitucional. Muy bien, entonces ya habiendo escuchado la completa relación efectuada por el señor relator, me dirijo a los abogados litigantes para hacerles presente que, en conformidad a ello, vamos a solicitarle que restrinjan sus alegaciones a lo que es materia debatida en el presente recurso, siendo innecesario que hagan una nueva indicación extensa de la historia del previa que ha sido efectivamente señalada por el señor relator, toda vez que, salvo que se dirijan a ciertos aspectos precisos para ello.
Y en consideración a lo mismo, entonces, se les va a reducir el tiempo de sus alegatos a 20 minutos cada uno de los intervinientes y tiene en primer lugar entonces la palabra la recurrente. Buenas tardes, señoría ilustrísima. Con su venia, alego por el recurso de protección presentado por mi representado, la Corporación Pro Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar, anteriormente el Comité Pro Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar, en contra de la resolución de la Seremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en esa época la señora Evelyn Mancilla, que actualmente es candidata por la derecha a diputada, que rechaza la petición del 14 de marzo del año corriente, en que se solicita que aplique, conforme a lo que se señala en esa petición, el artículo 157 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, solicitando que dentro de sus facultades proceda a la demolición parcial o total de una construcción que es arbitraria, ilegal, y que no solamente es eso, sino que además carece de todo permiso válido y vigente desde el punto de vista de la construcción, y también está condicionado por un permiso ambiental que ya lo veremos un poco más adelante en esta alegación. Señoría ilustrísima, efectivamente son 11 años de discusión y de acciones judiciales en que de una u otra manera me llama la atención que el recurrente, el tercero coadyuvante, nunca ha entendido lo que se ha pretendido en este caso en particular. Y también, señoría, pensé varias veces cómo empezar este alegato y cuáles son las raíces de este alegato. Sin embargo, quizás previamente a ir al fondo del asunto, porque la verdad es que el recurrido acá, y el único recurrido acá, es la Seremi, y no es el tercero coadyuvante, pareciera que hay una asimetría, por cierto, tanto de las alegaciones nuestras versus las que hasta ahora ha hecho el tercero coadyuvante y sobre todo la Seremi. Pero quisiera complementar la excelente relación de don Manuel solo en dos aspectos. Uno, que si me permite, su señoría ilustrísima, hay una parte de la excelente relación que dice relación con el recurso de protección interpuesto por la tercería, por el tercero actual, y en esa época principal, la inmobiliaria Punta Piquero, en contra de la Contraloría General de la República. ¿Y por qué quiero complementar lo que dice don Manuel? Porque el fallo de la Corte Suprema, que ratifica lo dicho por esta Corte en orden de que la Contraloría no tiene facultades para ordenar invalidar al director de obras municipales de Concón este asunto, lo que no alcanzó a expresarse con claridad es que lo que hace la Corte Suprema en el fallo ROL 47610, particularmente en su considerando sexto, es clarificar algo que en esta relación ha quedado extremadamente claro. Y si no queda claro, la repito. Que existen no uno, sino que existen 4 fallos de la Corte Suprema que han sido contestes claros desde un principio en lo mismo. Desde el año 2013, la Corte Suprema declaró nulo el permiso de edificación número 7. Lo declaró nulo, y lo reitero con esta fuerza, porque a propósito de la frase mientras tanto, la contraparte, en este caso el tercero coadyuvante, la inmobiliaria Punta Piquero, ha construido un zombie jurídico, una suspensión de los efectos del acto declarado nulo. Por eso, señoría, si me permite leer en completitud, considerando sexto de esa sentencia, que era favorable inclusive a la inmobiliaria Punta Piquero, y que dice relación con lo que la Corte Suprema después ha repetido durante el tiempo hasta el último fallo. ¿Me permite, señoría, leer el considerando sexto de ese fallo? Sí, léalo. El considerando sexto del rol 47610 dice, noveno. De esta forma, es sencillo advertir que los razonamientos vertidos en el fallo, es decir, el 3918 del año 2012, son unívocos al dirigirse en una sola dirección, clarificar al municipio que su actuar fue contrario a la normativa sobre el medio ambiente, publicidad y transparencia,
punto. Es lo anterior que deja en evidencia el hecho principal, que la nulidad del acto final del procedimiento por el cual se otorgó el permiso de construcción también importa la invalidación del procedimiento que lo sustenta, sin que sea procedente atribuir un carácter parcial, circunstancial o temporal a la resolución de esta Corte Suprema, puesto que, como se ha dicho, igualmente queda sujeto a reproche la legalidad del procedimiento. ¿Por qué complemento la excelente relación de don Manuel con este considerando noveno? Porque la Corte Suprema nunca se equivocó, nunca inventó un restablecimiento de un acto que estaba nulo, sino que lo dice claro en un fallo que es inclusive favorable, que es paradojal, un fallo favorable para la inmobiliaria y le resulta que ordenan invalidar al director de obras municipales de Concón. Buena ganada. La Corte Suprema nunca se equivocó, nunca tuvo permiso de edificación. No tiene permiso de edificación ni el año 2013, el famoso número 7, ni el año 2016, ni el año 2019, que además, en este fallo de casación, ROL 22-221-2019, que cita claramente don Manuel, para evitar cualquier tipo de interpretación de parte de la inmobiliaria y también de los organismos públicos y del director de obras municipales de Concón, dice con claridad que hay una nulidad absoluta del número 7. Y por eso, su señoría, por eso se solicita a la Seremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que este verdadero desastre ambiental, que es la construcción de este hotel sin miramiento alguno y sin estudio de impacto ambiental, porque se cumplen los hipótesis de hecho y de derecho del artículo 157 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, es que se solicita que se demuela este hotel parcial o totalmente, y es evidente que antes de iniciar cualquier procedimiento se requiere también un estudio de impacto ambiental, porque la historia y con claridad se señala que el Hotel Punta Piquero está ubicado en la Roca Punta Piquero o la Roca Orejas de Burro, que en el decreto 481 del año 1993 fue declarada santuario. Fue declarada santuario. Y por el efecto de Billy López y el poder económico, por qué no decirlo, de estos empresarios que destruyen el borde costero a propósito de esto, se vende esa roca a este señor Boloco y se construye y se dinamita toda la biodiversidad que había en esa roca, que era exactamente igual a la roca oceánica. Entonces, señoría, se trata de un proyecto que, conforme a lo que dice también la propia Seremi, carece de permiso de edificación. Pero además hay un dato que la relación no salió a flote y que a mi juicio debe ponerse con énfasis. El plan regulador comunal de Concón es nuevo, es del año 2017. Y en esa oportunidad se declaró que en ese plan regulador comunal se señala que en el lugar donde está ubicado este inmueble que carece de permiso de edificación, no se puede construir porque es una zona inondable, declarado por el CHOA en su oportunidad. Y si me permite, su señoría, mostrar un par de imágenes, y me convida ¿cómo se llama? La oficial, el permiso para poder mostrar esas dos imágenes. ¿Y hay que autorizarla a compartir pantalla? Sí. No sé si está autorizado o no, señoría. Lo veremos. ¿Claudia? Listo, señoría. Sí, proceda entonces. Perfecto. Señoría, esto, que no sé si se ve, esta es la pica pregunta de Zoom, señoría. Esto Sí, es en la carta en inundación del CHOA del año 2012, donde estoy marcando acá arriba está ubicada la roca oceánica y es una zona inundable.
Y donde estoy marcando acá abajo es donde estaba ubicada antiguamente la roca Punta Piqueros y donde está ubicado actualmente el hotel, y es declarado zona inundable. El CHOA, en esta carta de inundación, dice con claridad que se trata de que el lugar donde está instalado este hotel no solamente es inundable, sino que además no tiene límite de más de 6 metros de altura la ola en el caso de tsunami. Y solo, su señoría, y aquí está la segunda imagen que quiero compartir. Solo con una marejada, su señoría, ¿se ve? Esta es una marejada del año 2015. No es una imagen mía, es una imagen de 24 horas. De tal manera que lo que se puede ver es que solo con las marejadas, la construcción a esa altura, que también ya era declarada ilegal por la Corte Suprema, estaba bajo el agua. Señoría, lo que quiero decir con esto es que hay 3 o 4 elementos de la resolución 10.062 que da cuenta o da razón de que efectivamente el acto administrativo terminal de esta resolución no consideró aquellos antecedentes que señala la ley 19.880 y todo acto administrativo terminal para poder fundar su decisión de no invalidar. Señoría ilustrísima, esta resolución carece de un expediente administrativo que fundamente su decisión. En auto fue solicitado en julio que se complementara el expediente administrativo con que se basa la resolución 10.062. Y la Seremi informó de que no había más antecedentes. Sin embargo, en esa resolución se colocan 2 o 3 argumentos para decir por qué se rechaza. Sin embargo, sí reconoce en su página 6 de esa resolución de que es un hecho no discutible, de que no hay permiso de edificación y que no cumple con el plan regulador comunal del año 2017 este hotel. Pero básicamente lo que hace la Seremi es, primero, interpretar un fallo de la Corte Suprema, particularmente aquel que nombró el relator con bastante extensión, cuál es el interpuesto en contra de la inmobiliaria por su intervención arbitraria e ilegal en la roca oceánica, que fue declarada así por la Corte Suprema. Lo interpreta y no explica todo el fallo de la Corte Suprema. Y segundo, por un criterio de proporcionalidad. Sin embargo, la obligación legal de la Seremi no la cumple. Primero, por el artículo 6º y 7º de la Constitución, es decir, carece de juridicidad y de legalidad aquel acto, y porque además los principios de coordinación y eficiencia no son considerados en esa resolución. Pero lo peor de todo es que desde el punto de vista del fundamento de la resolución, también hay arbitrariedad e ilegalidad. Primero, porque carece de un expediente para poder fundar su exposición. Llama la atención profundamente de que a propósito del argumento de la proporcionalidad nos diga, mire, lo que puede pasar, y se hace la pregunta, una resolución que se hace la pregunta y dice, lo que puede pasar es que puede haber más, pero más daño ambiental de lo que hay. Pero en todo el expediente, señoría, en toda la resolución no hay un solo informe de ningún organismo competente medioambiental, ni de la Seremi, ni del SEA, ni de la Superintendencia de Medio Ambiente. ¿Cómo puede ser que la Seremi de Vivienda, a propósito de su justificación para poder rechazar la petición de demolición, siendo que se cumplen los antecedentes de hecho y de derecho,
plantee de que puede haber mayor daño ambiental sin tener el fundamento jurídico ni técnico, sin tener un expediente detrás, sin haber oficiado a ninguno de los organismos que podrían haber intervenido en este caso. Que por cierto le habrían informado que la calificación ambiental original del año 2015 fue declarada nula por el Tribunal Ambiental. Y por eso retrotrajo en el año 2016 las condiciones originales de esta exara a la participación ciudadana, que nunca se cumplió. Fue declarada nula. ¿Y por qué lo digo con este criterio? Porque la inmobiliaria, sabiendas que no tenía ni permiso de edificación, ni tampoco un estudio de impacto ambiental válido y vigente, siguió construyendo el año 2017. Cuento aparte, es que si la Seremi toma la decisión por una supuesta proporcionalidad de no demoler, tiene que tener un fundamento aquel criterio. Pero lo más grave, señoría, es que al leer el artículo 157, el relator dice con claridad en su última parte que debe haber un informe del director de obras municipales respectivo. Resulta que en todo este proceso, desde la petición del 14 de marzo hasta ahora, no hay ni una petición de la Seremi y ningún informe se solicitó al director de obras municipales de Concón. Somos nosotros, cuando presentamos este recurso de protección, que damos a conocer al director de obras municipales de Concón y a Concón de que existe este recurso, de que existió esta solicitud de demolición. Pero la Seremi no lo hace. Y tenía la obligación, con el informe del artículo 157, de tener ese informe del director de obras municipales de Concón. Y el director de obras municipales de Concón, junto con el informe de la municipalidad de Concón, en junio de este año, sí se hace cargo de aquello. Y si me permite leer ese informe que lleva el número 280, que fue acompañado en auto, y que tiene la fecha 23 de junio del año 2021, dice... Brevemente, abogado, porque ya se le está venciendo el tiempo que se le dio por parte de esta Corte. Sí, estoy terminando, señoría. Muy bien. Dice, en relación con lo dispuesto en dicho artículo, el 157, es posible señalar que no aparece registro que la Seremi mismo de Valparaíso haya solicitado a esta dirección de obra algún informe relacionado a la situación del Hotel Punta Piquero. Es decir, no cumplió con el artículo 157, ocupó una facultad discrecional sin considerar las consideraciones de hecho y de derecho que estaban, no ocupó los principios y los fundamentos que establece el artículo 18 de la decisión de 1980, porque no hay ningún expediente que diga relación con la decisión tomada por la Seremi del MIMBU, y sobre todo incumple e es ilegal que, a propósito del artículo 157, del que se basa para ocupar la facultad del podrá, para decir que no la ocupa y no cumple con lo que dice y no le pide, ni menos nada, al director de obras municipales de Concón. Lo peor, señoría, es que el segundo fundamento para rechazar la petición, y por eso también es arbitrario y ilegal, es que interpreta un fallo de la Corte Suprema, el último, que tiene el rol 88-411, y que no dice que puede buscar una fórmula para tener este permiso de edificación, que por cierto es también arbitrario y ilegal. ¿Cómo puede ser que después de demoler un santuario, después de construir una adefesio, que tiene peligro de tsunami, que es inundable, que no cumple con el plan regulador comunal del año 2017, reconozco tácitamente de que no tengo ese permiso y le pido al director de obras municipales, después de presentar nuestra demolición, de que se nos otorgue un seccional especial, único en Chile, para poder construir su hotel? Pues bien, interpreta mal el fallo la Seremi, porque no lo reproduce en su informe, ni tampoco en la resolución. El considerando, y voy terminando, sexto de ese rol, dice con claridad que conforme, o sea, el rol 88-411 de la Corte Suprema, que acoge el recurso de protección en contra de Punta Piquero, que conforme se expuso anteriormente, es un hecho no discutido que el proyecto Hotel Punta Piqueros no cuenta con permiso de edificación. Así lo ha señalado la Corte en reiteradas oportunidades, a mayor abundamiento,
También lo conoce o lo reconoce el Comité de Ministros en la sesión que se pronuncia sobre la reclamación contra la RCA 048. Por consiguiente, si la construcción del Hotel Punta Piqueros no es susceptible de materializarse por carecer de permiso de edificación, las medidas de mitigación que resulten ser instrumentales a dicha hora tampoco tienen justificación en su ejecución. No es que le dé la posibilidad de pedir un permiso. Lo que dice la Corte Suprema en el último fallo, interpretándolo mal, por cierto, la Seremi, primera vez que veo que una Seremi interpreta los fallos de la Corte Suprema, no les da una posibilidad. Lo que dice claramente es que no carece de permiso y que tampoco es posible construir en ese lugar porque no se cumple con el plan regulador comunal del año 2017. Pero lo que más llama la atención, señoría excelentísima, en esta resolución que rechaza la solicitud de demolición de este hotel, de esta construcción ilegal, es que ni siquiera le preguntó a la Dirección de Obras Municipales cuál era el estado actual, el proceso actual, ni nada. Lo que sabemos es que se presentó un reclamo de ilegalidad en contra de una decisión del DOM por no restablecer nuevamente el permiso número 7, que está obligatoriamente en estado muerto. Por lo tanto, señoría, la resolución 1062, que es objeto de este recurso de protección, no es fundada, es ilegal, no tiene ni un solo expediente, ni un solo informe que la respalde, y sobre todo, interpreta un fallo de la Corte Suprema que en claridad establece los precisos puntos de hecho del artículo 157 que permite que la Seremi haga lo que tiene que hacer conforme a la ley. Y por último termino. Conculca entonces la garantía constitucional del artículo 19 número 8 y particularmente el 19 número 2 porque hay una asimetría, una desigualdad entre la ley respecto a la Seremi, pero la conculca particularmente el 19 número 8 porque tiene la obligación legal de proteger a el medio ambiente libre de contaminación. Eso dice el 19 número 8. Es deber del Estado y la Seremi es parte del Estado. Y esa es su obligación. Porque sin duda, cualquier tipo de demolición parcial o total de este inmueble arbitrario, ilegal y construido sin permiso de edificación requiere previo un estudio de impacto ambiental, que por cierto, no ha dicho ni una sola coma el estimado contradictor de la Seremi de Vivienda y Urbanismo. Por tanto, señoría ilustrísima, solicito se acoja el recurso de protección presentado por mi parte, se restablezca el imperio del derecho, se ordene al Seremi perspectiva a cumplir con lo que dice el artículo 157, total, parcialmente y previo estudio de impacto ambiental, y todo esto con condena en contra. Muy bien, tiene la palabra entonces el abogado de la parte recurrida. Muchas gracias, señoría. Con la venia de su señoría ilustrísima, comparece el abogado José Luis Varas Muñoz, en representación de la Seremi de Vivienda y Urbanismo de la región de Valparaíso, y solicito en este acto, su señoría ilustrísima, que se rechace el presente recurso de protección con costas, todo esto en base a los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho que pasaré a exponer. En primer lugar, su señoría ilustrísima, sin entrar, digamos, a la relación, a la excelente relación que hizo el relator, solo precisar que ya ha quedado bastante claro que el caso del Hotel Punta Piquero, o el proyecto Hotel Punta Piquero, es un conflicto de larga data, ¿no? Del año 2011 en adelante, que comenzaron a surgir ciertas discrepancias entre la Dirección de Obras Municipales de la Comuna de Concón y entre la Corporación Recurrente. En estos 11 años, su señoría ilustrísima, la Seremi de Vivienda y Urbanismo no ha tenido ninguna participación de ninguna naturaleza en el conflicto del Hotel Punta Piquero. Es decir, nunca se han emitido informes ni de conformidad con el artículo 4 de la Ley General, ni tampoco con los reclamos establecidos en el artículo 12 y 118 de la Ley General. Solo para aclarar eso, señoría. Y solo ahora, en el año 2021, su señoría, fue cuando la Corporación Recurrente solicitó la demolición total del Hotel Punta Piquero, porque lo que se solicitó es la demolición total, ni parcial, total, por los argumentos que yo entraré a analizar más adelante. El presente alegato, su señoría ilustrísima, lo voy a dividir en dos partes. El primero dice relación con los aspectos o deficiencias de formas o procedimentales de los que adolece el recurso, para posteriormente referirme al fondo. En cuanto a los aspectos de forma, su señoría ilustrísima, es evidente que el recurso de protección de autos intenta someter al conocimiento de este ilustrísimo tribunal
un asunto cuya naturaleza es totalmente ajena al recurso de protección. Como esta ilustrísima bien sabe, el recurso de protección es un mecanismo de emergencia rápido y eficaz frente a atropellos y vulneraciones flagrantes de determinados derechos constitucionales. Sin embargo, no es el medio indicado para discutir cuestiones de fondo del autoconocimiento en donde no existe un derecho indubitado. Es así, su señoría ilustrísima, que la normativa urbanística vigente que podemos aplicar al presente caso señala claramente, en primer lugar, de que materias relacionadas con la demolición, el legislador se las ha entregado de manera preferente al juzgado de policía local respectivo. Es así como el artículo 20 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones dispone claramente que aquellos proyectos aquellas infracciones a la ordenanza general, a la Ley General de Urbanismo y Construcciones y a los instrumentos de planificación territorial serán sancionados con una multa que va entre el 5 y el 20% del presupuesto de la obra. Y en la parte final, su señoría ilustrísima del citado precepto legal dispone claramente que es el juez de policía local que también tiene la facultad de ordenar la paralización y la demolición total o parcial de una determinada obra, ¿ya? Por su parte, su señoría ilustrísima, el artículo 21 también de la Ley General de Urbanismo y Construcción dispone claramente que también las infracciones a la normativa urbanística, ¿ya?, serán competencia y serán conocimiento del juez de policía local respectivo. Avanzando también en la normativa de su señoría ilustrísima, también el artículo 133 de la Ley General dispone claramente que las construcciones que se ejecutaren sin el previo permiso de edificación pueden ser regularizadas, pero deberán pagar un recargo de un 50% por el hecho de haber sido construida sin un permiso. Señala la misma en el inciso segundo del citado artículo, su señoría ilustrísima, que si el infractor no regulariza las obras, es el director de obras municipalidades, director de obras respectivo, en este caso de Concón, quien deberá hacer la denuncia respectiva ante el juez de policía local. Es decir, ya al menos hemos citado 4 preceptos, su señoría ilustrísima, que le otorgan la competencia al juez de policía local. Sin considerar que hay un procedimiento reglado que se encuentra entre los artículos 148 y 156, su señoría ilustrísima, de la Ley General, que le otorga al alcalde, previa petición del director de obras municipalidades, la facultad de ordenar la demolición de un determinado proyecto, en este caso el Hotel Punta Piquero. Entonces acá llama profundamente la atención, su señoría ilustrísima, que existiendo diversos preceptos legales de la normativa urbanística que le otorgan facultades tanto al alcalde como al juez de policía local para resolver estos asuntos en procedimientos de lato conocimiento, en donde las partes pueden aportar medios de prueba, porque el procedimiento del artículo, no el procedimiento, el artículo 157, la verdad es que no otorga ningún tipo de garantía para las partes. Entonces llama la atención que justamente se opte, su señoría ilustrísima, por este precepto legal, que la verdad es que es saltarse todo el bloque de legalidad previo, y llama la atención también que acá el alcalde de la comuna de Concón y el director de obra tampoco forman parte de este proceso. Por tanto, su señoría ilustrísima, es evidente que acá lo que se pretende someter al conocimiento de esta ilustrísima corte es un asunto de lato conocimiento, en donde no existe un derecho indubitado, en donde tampoco se han aportado ningún medio de prueba por parte del recurrente e interesado en sede administrativa de cuáles serían los eventuales efectos nocivos que la demolición total de las obras podrían ocasionar en el ecosistema del lugar. Recordemos, su señoría ilustrísima, solo como un antecedente adicional, que al momento de analizarse la admisibilidad del presente recurso de protección contó con el voto en contra, es decir, el ministro señor Juan Carlos Mayor fue de la opinión de declarar inadmisible el recurso, por cuanto señalaba que excede la naturaleza cautelar y no existe un derecho indubitado para los efectos de pronunciarse esta Corte. Así, su señoría ilustrísima, la jurisprudencia de la excelentísima Corte Suprema está conteste en que el recurso de protección no es un mecanismo para discutir asuntos en donde no existe un derecho indubitado, y se debe optar por aquellos procedimientos en donde se puedan presentar medios de prueba, que es justamente lo que el artículo 157 nos permite. En el informe evacuado por la Seremi de Vivienda, su señoría ilustrísima, se encuentra citado toda la jurisprudencia, que no la repetiría, atendido los 20 minutos con los cuales cuento para poder avanzar. Por tanto, su señoría ilustrísima, de acuerdo a este aspecto de eficiencia de forma de los cuales adolece el recurso de protección, es evidente que lo que se intenta someter al conocimiento de este ilustrísimo tribunal es un asunto de lato conocimiento, donde no existe un derecho indubitado, en donde el recurrente e interesado en sede administrativa acompañó solo una solicitud de 5 planas, que se encuentra acompañada, su señoría ilustrísima, en auto, donde solicita la demolición del Hotel Punta Piquero sin siquiera acompañar ningún informe ni ningún antecedente adicional. Es decir, se pretende demoler una construcción de más de 20.000 metros cuadrados con la sola solicitud por la ventanilla y oficina de parte de los servicios públicos.
Sobre este asunto, su señoría ilustrísima me tendré que hacer cargo de ciertos puntos que ha adicionado el colega recurrente, que no forman parte del recurso de protección, de los cuales fueron incorporados en este alegato y que por tanto me tendré que hacer cargo toda vez que al momento de evacuar el informe no obtuvimos la posibilidad de defender. Ahora, en cuanto al fondo del asunto, su señoría ilustrísima, en cuanto a la facultad de demolición y la facultad discrecional que tanto se ha hablado. En primer lugar, su señoría ilustrísima, solo precisar que las facultades con las que cuenta la Seremi de Vivienda y Urbanismo, las dos principales facultades, digámoslo así, con las que cuenta la Seremi de Vivienda y Urbanismo, se encuentran en el artículo 4 de la Ley General de Urbanismo y Construcción. Una en la facultad de supervigilancia y la otra en la facultad de interpretar los instrumentos de planificación territorial. Esto, su señoría ilustrísima, forma parte de prácticamente el 99,9% de la actividad de la Seremi de Vivienda y Urbanismo, sin contar, por supuesto, los temas de subsidio que no vienen al caso acá a analizar. Por su parte, su señoría ilustrísima, el artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones establece claramente también que para proceder a la demolición se debe obtener un permiso ante la Dirección de Obras Municipalidades respectiva. Y ahora bien, y sobre el particular, y yendo directamente al fondo del asunto, su señoría ilustrísima, el artículo 157 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones establece claramente que el secretario regional ministerial de cualquiera de las Seremi a lo largo del país, señala claramente, podrá fundadamente ordenar la demolición de una determinada. Y acá quiero hacer un paréntesis, su señoría ilustrísima, toda vez que del tenor literal del artículo 157 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, a diferencia de lo que sostiene el recurrente, en ningún caso su señoría ilustrísima exige que la Seremi de Vivienda y Urbanismo valga la redundancia, un informe previo a la Dirección de Obras Municipalidades. Lo que sí establece el artículo es que si es que la Seremi de Vivienda y Urbanismo, cualquiera sea esta, ordena la demolición, por supuesto que dicho acto sería ilegal si se ordena la demolición sin un informe previo. Esa es la reacción literal. Por tanto, es importante, su señoría ilustrísima, que analicemos estos antecedentes en la profundidad que requiere y no establecer acá cuestiones que no se condicen, porque si leemos el artículo, establece, si la Seremi de Vivienda hubiese ordenado la demolición del Hotel Punta Piquero sin contar con el informe de la Dirección de Obras, por supuesto que en este caso la inmobiliaria Hotel Punta Piquero no hubiese presentado un recurso de protección, y qué duda cabe que se hubiese acudido por cuanto no se hubiese cumplido con un procedimiento establecido en este artículo. Por tanto, no era requisito pedir el informe del director de Obras Municipales. Y por último, su señoría ilustrísima, respecto al expediente administrativo, que voy a aprovechar de hacerme cargo de esto también. La verdad es que nos llama profundamente la atención, su señoría ilustrísima, que no se haya mencionado en el recurso de protección y que ahora, su señoría ilustrísima, al momento de los alegatos, ahora se argumenta aquello, es decir, no sé en qué parte, su señoría ilustrísima, esta Seremi ha dicho que no hay expediente administrativo. Lo que sí hizo el recurrente, su señoría ilustrísima, una vez que ya se presentó el recurso y una vez que la Seremi evacuó el informe, es que se pide acompañar el expediente administrativo, constan autos. ¿Y qué responde su señoría ilustrísima a la Seremi? Es que todos los antecedentes que formaban parte del expediente administrativo ya fueron acompañados al momento de evacuar el informe. Entonces, la verdad es que no sabemos de dónde el recurrente señala que la Seremi no cuenta con un expediente administrativo. Por lo tanto, también quería aclarar aquello. Ahora bien, su señoría ilustrísima, para ir avanzando. Acá la verdad es que el asunto controvertido no es si el Hotel Punta Piquero cuenta o no con un permiso de edificación. Acá, a esta altura, todos sabemos que el Hotel Punta Piquero no cuenta con un permiso de edificación, así lo ha declarado la excelentísima Corte Suprema en reiterados fallos a lo largo de estos 10-11 años. El tema acá es otro. El tema acá es que la facultad, su señoría ilustrísima, del artículo 157 de la Ley General, que faculta a la Seremi de Vivienda a ordenar la demolición de un determinado proyecto, es una facultad discrecional, y esa facultad discrecional, su señoría ilustrísima, obviamente puede ser ponderada argumentando, debe ser argumentada y que no, obviamente, se vuelva a arbitrar. Y el hecho, su señoría ilustrísima, que el artículo 157 establezca esta facultad discrecional no es algo que se nos ocurrió a nosotros, lo ha dicho la Contraloría General de la República en diversos dictámenes. Y si me permite leer, su señoría ilustrísima, solo lo pertinente. Sí, o sea. Muchas gracias. ¿Qué ha dicho la Contraloría General de la República? Dice: la norma del artículo 157 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones no obliga, sino faculta al secretario regional ministerial de Vivienda y Urbanismo correspondiente para ordenar la demolición de una construcción. Continúa. Asimismo, el término podrá, entre comillas,
utilizado por el artículo 157, significa que la entidad posee un margen de discrecionalidad para disponer la demolición, o sea, dice la Contraloría, que libre y prudencialmente deberá resolver la materia. La anterior, señoría, consta en los dictámenes número 23.614 del año 1999 y número 459 del año 1998. Ahora la pregunta que nos debemos hacer, su señoría ilustrísima, es por qué estoy citando dictámenes del año 98 y 99. Lo cierto es que son los únicos dos dictámenes que existen sobre la materia que se encuentran vigentes, por cierto, y esto también obedece a la escasa aplicación que existe a nivel nacional del artículo 157, porque hay otros procedimientos de lato conocimiento, como señalé hace algún momento, que se ocupan para los efectos de ordenar las demoliciones. Es decir, es más, la Seremi de Vivienda y Urbanismo nunca ha aplicado el artículo 157 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, de modo tal que no es acá algo antojadizo ni carente de fundamento, y sobre esto me pronunciaré en la parte final de este alegato. Asimismo, su señoría ilustrísima, la excelentísima Corte Suprema también entiende que existen por parte de la autoridad y del órgano de la administración del Estado facultades que son regladas y otras que son discrecionales. Y respecto a las discrecionales, su señoría señala que respecto a las facultades discrecionales, que la administración goza de un cierto margen de discreción al momento de adoptar una decisión. Esto también consta en el fallo de la excelentísima Corte Suprema número 5303 del año 2021, es decir, un fallo reciente, que es de abril de este año. Por tanto, su señoría, que se tomó la decisión que ordenar la demolición total del proyecto del Punta Piquero, se deben ponderar una serie de antecedentes, tanto técnicos, jurídicos como urbanísticos, que nos permitan concluir que el acoger la solicitud que se hizo en sede administrativa es la medida más racional, más proporcional y más idónea para el fin que se persiga. Porque no debemos desconocer, su señoría ilustrísima, que el proyecto del Punta Piquero es una edificación de más de 20.000 metros construidos a la fecha, y que obviamente ordenar la demolición sin contar, digamos, con ningún estudio, algún peritaje o algún informe de ingeniero, la verdad es que es bastante difícil para nosotros poder acceder en sede administrativa, por cuanto, como ya señalado, no se acompañó ningún antecedente adicional. Reitero lo que se ha señalado hasta el momento, su señoría, que efectivamente el año 2017 se aprobó el nuevo plan regulador comunal de la comuna de Concón, se derogó el antiguo plan regulador de la comuna de Viña del Mar de 1980, y este nuevo plan regulador, y esto, su señoría ilustrísima, creo que es lo medular, a nuestro modo de ver, de la presente controversia constitucional, es que el nuevo plan regulador de la comuna de Concón del año 2017 señala que el proyecto del Punta Piquero se encuentra emplazado en la zona litoral marítimo 2. La zona litoral marítimo 2, su señoría ilustrísima, permite, y leo bastante conciso, permite el tipo de uso de suelo residencial, clase o destino hospedaje. Es decir, el recurrente, su señoría ilustrísima, cuando hizo la solicitud en sede administrativa de demolición, tenía dos grandes argumentos. El primero era que supuestamente el Hotel Punta Piquero no podía emplazarse en ese sector porque el nuevo plan regulador no lo permitía. Resulta que eso no es efectivo, su señoría ilustrísima, porque en el informe que ha sido evacuado por esta parte se transcribieron literalmente las normas urbanísticas aplicables a la zona litoral marítimo 2, y sí permite que en dicho sector se instale el tipo de uso de suelo residencial, clase o destino hospedaje. Eso como primera cosa. Un segundo argumento, que eran los dos grandes argumentos que tenía el recurrente para solicitar la demolición del hotel en cuestión, era que el proyecto se emplazaba en un área de riesgo. Y al estar emplazado en un área de riesgo no se puede edificar. Esto también es total y absolutamente falso, porque si bien es efectivo que el proyecto se emplaza en un área de riesgo, lo cierto es que la normativa urbanística en ningún caso prohíbe que en las áreas de riesgo no se edifiquen. Esto se lee del tenor literal del artículo 2.1.17 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, que dice claramente, su señoría ilustrísima se permite leer solo en lo pertinente. Señala, muchas gracias, para autorizar proyectos a emplazarse en áreas de riesgo, dice el artículo 2.1.17 de la ordenanza, se requerirá que se acompañen a la respectiva solicitud de permiso de edificación un estudio fundado, elaborado por profesionales especialistas y aprobado por el organismo competente. Es decir, si analizamos la normativa urbanística, podemos concluir que el hecho de que el proyecto se emplace en un área de riesgo no significa que este no puede estar en ese sector, sino que, adicional a la solicitud de permiso, se debe acompañar el estudio de riesgo.
También se ha hablado mucho, su señoría ilustrísima, respecto a la proporcionalidad. Bueno, sin duda, cuando un servicio público cuenta con una facultad discrecional, se debe analizar la proporcionalidad, y sobre esto me referiré en los próximos segundos. Ahora me cargo, su señoría ilustrísima, respecto a estos fallos de la Corte Suprema, de la excelentísima Corte Suprema, perdón, que supuestamente la Seremi de Vivienda y Urbanismo habría interpretado de manera antojadiza, según ha señalado el regulador, que nunca le había tocado interpretar un fallo de la Corte Suprema. Lo cierto, su señoría ilustrísima... Por favor, abogado, en todo caso, vaya terminando porque se le está venciendo el tiempo que le dio la Corte. Ya, avanzo bastante rápido. Su señoría ilustrísima, son dos fallos de la excelentísima Corte Suprema que han reconocido la posibilidad de que el proyecto pueda ser regularizado. No me voy a pronunciar respecto al que ya se citó, pero sí el fallo número 47.610 del año 2016, que señala expresamente, su señoría ilustrísima, si me permite leer solo lo pertinente, que es un segundo fallo adicional que no se mencionó, dice: de igual modo, podría estimarse aceptada la conclusión que en tales circunstancias el proyecto Hotel Punta Piquero no cuenta con un permiso de obra válido y vigente, toda vez que, entre otros aspectos, no se advierte que la empresa involucrada haya presentado nuevamente la documentación requerida en el artículo 516 de la Ordenanza General, para estos efectos de la obtención del permiso de obra nueva, todo ello con estricto apego a la normativa vigente, lo que incluye, por cierto, la necesidad de contar con la aprobación del Consejo Municipal de conformidad a la ley número 13.364, que es la conocida coloquialmente como la ley Lorca. Es decir, no es un fallo, su señoría ilustrísima, de la excelentísima Corte Suprema que reconoce la posibilidad que se pueda regularizar las obras o que el propietario pueda obtener el permiso, sino que son dos fallos de la excelentísima Corte Suprema. Es decir, de los 4 fallos, hay 2 fallos que la Corte reconoce que el proyecto pueda ser regularizado. Y por último, su señoría ilustrísima, atendido el tiempo, me referiré bastante concisa a lo que me queda bastante por hablar, pero bueno, voy a tratar de acotar el alegato, su señoría. En cuanto a la supuesta ilegalidad o arbitrariedad, solo señalar que el acto impugnado cumple con el principio de juridicidad establecido en los artículos 6 y 7 de la Carta Fundamental, también con el artículo 2 de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, para los efectos de determinar si el acto impugnado adolece de algún tipo de ilegalidad o arbitrariedad, según lo que ha señalado la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República y también la jurisprudencia judicial de la excelentísima Corte Suprema. Necesariamente debemos atender a los elementos del acto administrativo, es decir, se debe hacer un análisis riguroso y exhaustivo de los elementos y ahí determinar si existe alguna ilegalidad. En cuanto a los elementos, señoría ilustrísima, que no son asunto controvertido, no me voy a pronunciar por un tema de tiempo, pero solo me voy a hacer cargo de uno de los 5 o 6 elementos del acto administrativo que dice relación con la motivación del acto administrativo. Se ha señalado acá, señora ilustrísima, que la Seremi cuenta con una facultad discrecional. La doctrina ha señalado, por quizá el profesor que más ha escrito en Chile respecto a la discrecionalidad o la teoría del acto administrativo, que el profesor Eduardo Sotoplón, ha dicho que la discrecionalidad que se le otorga, una potestad discrecional que se le otorga a un servicio público, es la libertad otorgada por el derecho para actuar dentro del derecho. Y esto es relevante para el presente caso. ¿Por qué lo decimos? Porque el artículo 157 le otorga una libertad, una discrecionalidad a la Seremi de Vivienda para resolver este tipo de asuntos, y el límite ¿dónde está? En que la normativa urbanística, su señoría ilustrísima, si la leemos de manera integral, permite que todas las obras que se construyan en el país que no están con un permiso de edificación puedan ser regularizadas, de conformidad con el artículo 133 de la Ley General y 516 de la Ordenanza General. ¿Cómo podríamos entender, su señoría ilustrísima, que el acto administrativo impugnado es ilegal o arbitrario? Porque tendríamos que atender solamente a la motivación, porque la potestad, la competencia sí la tiene la Seremi. Es que la normativa urbanística vigente no permitiera que el Hotel Punta Piquero se regularizara. Ahí, por supuesto, que estaríamos cometiendo una ilegalidad y probablemente, y con seguridad, el acto administrativo impugnado nunca hubiese nacido a la vía del derecho. Pero si es que la normativa urbanística permite que las obras puedan regularizarse, bueno, estamos actuando dentro del derecho y en ningún caso puede ser considerada como un acto arbitrario. Por tanto, su señoría ilustrísima, tenemos la convicción que de la sola lectura del acto administrativo impugnado, este cumple con el estándar de fundamentación establecido en los artículos 11, inciso 2, 16, inciso 1 y 41, inciso 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo, así como también, su señoría ilustrísima, con el artículo 8, inciso 2 de la Carta Fundamental. Por tanto, su señoría ilustrísima, 60 segundos respecto a la supuesta garantía vulnerada o conculcada. ¿No es cierto? Que de la sola lectura podemos entender
que el recurrente no acompaña ningún documento para acreditar que se ha conculcado el artículo 19, número 2 de la Carta Fundamental. ¿Cómo podríamos estar conculcando la igualdad ante la ley del artículo 19, número 2 si no se acompaña ningún documento en donde la Seremi haya resuelto casos similares ocupando distintos argumentos? La Seremi de Vivienda y Urbanismo nunca ha aplicado el artículo 157 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, porque es una norma que no se ocupa en la práctica. Por lo tanto, ¿cómo podríamos estar conculcando la garantía del 19, número 2? Y en cuanto a la garantía constitucional sociobril ilustrísima del 19, número 8, ¿de qué manera podríamos estar conculcando el derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación si el informe que ha sido acompañado en autos por el Servicio de Evaluación Ambiental señala expresamente que el proyecto cuenta con una resolución de calificación ambiental? Entonces, lo cierto, sociobril ilustrísima, que entendemos que el proyecto en cuestión ha sido sumamente controvertido. Nosotros como Seremi nos pidieron la demolición y tenemos que participar en estos alegatos de un proyecto que hemos participado en los 11 años que existe, pero también tenemos que hacernos cargo de esto, es decir, ¿cómo podríamos conculcar el medio ambiente libre de contaminación si el mismo Servicio de Evaluación Ambiental al momento de informar señala que cuenta con una resolución de calificación ambiental? Por tanto, sociobril ilustrísima, vengo a solicitar, base a los presentes de hecho y fundamento de derecho expuestos, sumado a la abundante jurisprudencia administrativa y judicial que ha sido mencionada, a la doctrina también, que se encuentra detallada, creemos nosotros, con bastante suficiencia en nuestro informe, y que no la pude mencionar por temas de tiempo, es que vengo a solicitar, sociobril ilustrísima, que el rechazo del presente recurso de protección, todo esto con expresa condenación en contra. Muchas gracias por vuestro tiempo. Bien, puede entonces iniciar su alegato el compareciente como tercero. Muchas gracias, su señoría. Con la venia de vuestra señoría ilustrísima, alego por Inmobiliaria Punta Piqueros S.A. solicitando el rechazo del recurso de protección interpuesto con expresa condenación en costas. Dejaré al final de los alegatos, por la vía del señor relator, una minuta en que se extiende todas nuestras argumentaciones en este caso. Hago presente además que todos y cada uno de los documentos que citaré, resoluciones judiciales, decretos alcaldicios y sentencias en estas alegaciones, han sido acompañados y constan de los autos. Y solicito a la señora presidenta autorización, desde luego, para leer breves citas en estas alegaciones, para no tener que pedirlo cada vez. Se le autoriza en la medida que sean atingentes y específicas a sus alegaciones. Muchas gracias. En primer lugar, debo sostener que mi representada ha construido el Hotel Punta Piqueros durante los 62 meses y medio, más de 5 años en que estuvo siempre autorizada legalmente para realizar esta construcción a través del permiso de obra nueva número 7 que le otorgó la Municipalidad de Concón el 10 de enero del año 2011, a través de un procedimiento de conformidad con la llamada Ley Lorca, ley especial que obliga en el borde costero de las ciudades de Viña del Mar y Concón a que los permisos sean otorgados previo informe favorable del director de obras, con la voluntad del alcalde de la comuna y con un acuerdo previo de por lo menos 2/3 partes de los concejales de la municipalidad respectiva, y que en este caso fue otorgado previo acuerdo de la unanimidad de los concejales de la municipalidad de Concón, y que en esa oportunidad contó con el beneplácito de todas las juntas de vecinos, de las asociaciones gremiales del turismo, gastronomía y comercio de la Municipalidad de Concón. De la minuta que dejaré y de la excelente relación que escuchamos anteriormente, consta claramente que este permiso sí estuvo vigente durante 62 meses y medio. Por lo tanto, no es cierto que se haya construido sin permiso. Por el contrario, siempre se construyó con un permiso. Lo que sucedió fue que con mucha posterioridad fue declarado nulo ese permiso. Y de buena fe, no solo la inmobiliaria, sino que la Municipalidad de Concón y su señoría ilustrísima, a través de diversos fallos, concluyeron que el permiso sí seguía vigente. Voy a leer muy brevemente 2 considerandos de un fallo de esta ilustrísima Corte, en que dice lo siguiente, que en este sentido el fallo referido, se está refiriendo al primer fallo de la Corte Suprema, en ninguna parte declara nulo el citado permiso de edificación número 7, sino que lo deja sin efecto, entre comillas, mientras no se cumpla la evaluación ambiental requerida. Esto es, solo suspende los efectos del permiso cuestionado, es decir, la construcción del hotel, mientras
no se obtenga la aprobación de un estudio de impacto ambiental, debiendo decirse al respecto que según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, la expresión mientras tiene como única acepción la siguiente: durante el tiempo que transcurre hasta la realización de lo que se expresa. Además, agrega este mismo fallo, que no debe olvidarse a este respecto que según la doctrina, el estudio del impacto ambiental no constituye un requisito legal para la obtención de un permiso de edificación. Por lo tanto, no evaluar ambientalmente el proyecto no condiciona la legalidad de esta autorización. Es más, la actuación municipal que por expresa disposición sí exige el cumplimiento de este requisito es la recepción definitiva de las obras. Sostengo, Su Señoría Ilustrísima, entonces, que la construcción fue levantada siempre con permiso plenamente vigente, autorizado por el permiso ya señalado y reafirmado por la serie de decretos alcaldicios que el señor relator refirió al principio de esta audiencia. En segundo lugar, mi representada ha iniciado 2 procedimientos alternativos para regularizar la construcción que hoy día sí se encuentra sin permiso. ¿Cuáles son esos 2 procedimientos? En primer lugar, hemos solicitado proseguir con la tramitación de la solicitud del permiso de edificación. En efecto, en el año 2010, Punta Piquero ingresó a la Dirección de Obras de la Municipalidad de Concón una solicitud de permiso de edificación con todos los requisitos que establece la ley del ramo para este efecto. Esa solicitud se encuentra, a nuestro juicio, plenamente vigente, puesto que si bien ha sido declarado nulo el permiso como acto terminal de ese procedimiento, obviamente, como eso lo fue en un procedimiento de reclamo de ilegalidad y como el reclamo de ilegalidad establecido en el artículo 151 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades solo permite reclamar en contra de actos de los funcionarios municipales o del alcalde, obviamente una resolución o una sentencia que se dicte acogiendo un reclamo de esa especie no puede anular actos de privados, sino que solo puede declarar la nulidad de actos administrativos municipales. Y por tanto, si bien la sentencia de la Corte Suprema, que hoy día ha quedado claro, declaró nulo el permiso, solo puede haber declarado nulo ese permiso y a lo mejor otros actos administrativos municipales, pero jamás pudo haber declarado la nulidad de la solicitud presentada por un particular. Y por lo tanto, esa solicitud sigue vigente y tiene que seguir tramitándose hasta su culminación con el acto terminal correspondiente. Por esas razones que hemos solicitado a la Municipalidad de Concón que prosiga con la tramitación de esta solicitud, lo que fue rechazado por la Dirección de Obras, se reclamó de ilegalidad y existe hoy el reclamo de ilegalidad en sede jurisdiccional ante Su Señoría Ilustrísima, lo cual está pendiente de resolución. Estamos seguros que finalmente, al acogerse ese reclamo de ilegalidad, la Municipalidad de Concón va a verse obligada a continuar con la tramitación de la solicitud de permiso de edificación y esto puede culminar con el otorgamiento de un nuevo permiso de edificación regularizando lo ya construido al amparo del permiso originalmente otorgado. La segunda vía alternativa que hemos iniciado para regularizar lo ya construido está constituido por la solicitud de modificación del actual plan regulador de Concón. A la fecha de otorgamiento del permiso de edificación número 7 del año 2011 y hasta mayo del 2017 no existía ningún impedimento legal para otorgar un permiso de edificación para lo que se ha construido actualmente como Hotel Punta Piqueros. A partir del año 2017 cambian las condiciones urbanísticas establecidas para ese sector, disminuyéndose la constructibilidad y la altura de edificación permitida. ¿Por qué se hizo eso en ese momento? Pues a ese momento, en el año 2017, la Municipalidad de Concón estaba absolutamente convencida que el permiso de edificación número 7 que había otorgado el año 2011 estaba plenamente vigente y así lo ratificó en una serie de decretos alcaldicios. Y por tanto esta modificación del plan regulador, que es el nuevo plan regulador de Concón,
en nada impedía que continuara la construcción del Hotel Punta Piqueros, puesto que el permiso estaba vigente y había sido otorgado bajo la vigencia del plan regulador que existía con anterioridad. Ahora bien, ¿qué hemos solicitado? Hemos solicitado a la Municipalidad de Concón simplemente que restablezca para la zona del Hotel Punta Piqueros las mismas condiciones urbanísticas existentes al tiempo del otorgamiento del permiso original que dio la propia municipalidad y que consideró que no serían afectadas por el nuevo plan regulador porque el permiso estaba vigente. Por lo tanto, accediéndose a esa modificación del plan regulador, no va a existir ningún impedimento para el otorgamiento de un nuevo permiso de edificación que obviamente tendrá que contar con los mismos requisitos de la ley Lorca, informe favorable del director de obras y aprobación por previo acuerdo de a lo menos las 2/3 partes de los concejales en ejercicio. ¿Tiene algún sentido, señoría ilustrísima, disponer la demolición de lo construido bajo la vigencia del permiso tantas veces referido, cuando existen estas dos vías alternativas en actual tramitación para permitir la regularización de esa construcción? Obviamente que no. Obviamente que no es prudente, ni puede haber una ley que obligue a demoler una construcción de 22.000 metros cuadrados prácticamente terminada, cuando existen dos procedimientos alternativos en tramitación para permitir la regularización del permiso correspondiente. Ahora bien, se han citado ya en los alegatos previos cuáles serían las normas de demolición aplicables, porque debemos entrar de lleno a lo que es propiamente el recurso de protección. El recurso de protección, para que pueda prosperar, requiere que aparezca clarísimamente la existencia de un acto ilegal y arbitrario que haya vulnerado o que amenace gravemente alguna de las garantías constitucionales que la Constitución Política de la República permite para este tipo de acciones constitucionales. Porque eso es lo que hemos echado de menos en las alegaciones de mi distinguido contradictorio y recurrente. No hubo mayor explicación de dónde radicaría la ilegalidad o arbitrariedad del acto de la Seremi que impugna, ni mucho menos se refirió a de qué manera su corporación pueda haber vulnerado las garantías constitucionales de la igualdad ante la ley o del derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. La ley reclamada como infringida en el recurso, más no en las alegaciones, es la del artículo 157, inciso primero de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que señala que el secretario regional de Vivienda y Urbanismo podrá fundadamente y con el auxilio de la fuerza pública, si fuera necesario, ordenar la paralización y, por resolución fundada, la demolición total o parcial de las obras. De tal manera que, de conformidad con esta norma legal, el secretario regional ministerial de Vivienda y Urbanismo tiene la facultad de ordenar, como asimismo la de no ordenar la paralización y o la demolición de obras ejecutadas en contravención a la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Pero por la expresión verbal podrá, utilizada por esta norma, queda claro que no es una obligación hacerlo. ¿Cómo podría hacerlo, su señoría ilustrísima? Quiere decir que cada vez que se encuentre el secretario regional ministerial de Vivienda y Urbanismo con una construcción que se haya levantado sin permiso, tiene la obligación de decretar su demolición. Quiere decir que todos los balcones y terrazas de departamentos que se han cerrado ilegalmente en Viña del Mar, Reñaca, Concón, Valparaíso, tiene que necesariamente disponer su demolición. ¿Quiere decir esto que el Seremi de Vivienda tiene que ordenar la demolición de todas las viviendas que se han construido en las llamadas tomas sin permiso de ninguna especie? Y si no lo hace cada vez que alguien reclama y le pide que lo haga y se niegue a hacerlo, su señoría ilustrísima, por la vía de las acciones de protección, tendría que obligar a la Seremi a disponer
la demolición del cierre de terrazas y balcones y de las viviendas de esas tomas? Evidentemente que no. Por eso es que la ley solo lo faculta para hacerlo, pero no lo obliga a hacerlo. Y solo lo faculta a hacerlo cuando existen razones muy fundadas para realizarlo, pero no cuando resulta imprudente decretarlo. ¿Cómo vamos a obligar al Ceremi de Vivienda de esta región de Valparaíso a ordenar la demolición del Hotel Punta Piqueros cuando existe en tramitación 2 procedimientos para regularizar esa construcción y sin tener en cuenta cómo se va a realizar? La misma norma del artículo 157 dispone que cuando ordena la demolición tiene que hacerlo con cargo a su presupuesto. Bueno, ¿y tiene presupuesto el Ceremi de Vivienda para ordenar demoliciones? Y en este caso, una demolición de un edificio de 22.000 metros cuadrados, evidentemente que carece de ello. Además, esta norma del artículo 157 utiliza el tiempo presente del modo subjuntivo. Dice que puede ordenar la demolición de obras que se ejecuten. El tiempo presente del modo subjuntivo en el idioma español se usa para expresar probabilidad de una acción presente o futura, pero jamás pasada. Actualmente, Inmobiliaria Punta Piqueros no se encuentra ejecutando ninguna obra sin permiso. Cuando la ejecutó, lo hizo con permiso, de tal manera que el supuesto de hecho del artículo 157 obviamente que no se cumple y por tanto tampoco podría legalmente, aun cuando quisiera hacerlo, disponer la demolición, porque obviamente que la obra no fue ejecutada sin permiso, lo fue ejecutada con permiso, tal como lo hemos explicado bastantes veces. Ahora bien, las disposiciones legales en general solo permiten radicar el tema de la demolición de construcciones levantadas en contravención a la Ley General de Urbanismo y Construcciones a la jurisdicción de los tribunales de policía local. Ya lo explicó el distinguido abogado de la Ceremi Vivienda, que ahí es donde corresponde radicar el tema. Y así también lo ha reconocido la propia recurrente. A lo largo de la historia del Hotel Punta Piqueros, la recurrente, en primer lugar, ya en varias ocasiones hizo denuncias a los tribunales de policía local. En una ocasión denunció al juzgado de policía local que mi representada no había paralizado las obras en circunstancias que sí lo había hecho. Le fue rechazada su denuncia por el juez de policía local de Concón y apelada por él, llegó a la Corte de Apelaciones y su señoría ilustrísima confirmó plenamente la sentencia, absolviendo obviamente a la inmobiliaria de haber continuado construyendo sin permiso, con lo cual él está muy claro que es la justicia de policía local, en el peor de los casos, la llamada a resolver este tema. Además, como también el abogado de la Ceremi Vivienda lo mencionó, resulta que cuando se ha construido sin permiso, una de las sanciones es cobrar derechos municipales por el permiso elevados en un 50%. Resulta, señoría ilustrísima, que esto tampoco es aplicable al caso de mi representada, puesto que cuando se le concedió el permiso, pagó los derechos por ese permiso, de tal manera que no sería aplicable este recargo del 50%. Pero ahora vámonos al punto relevante. No hay, obviamente, no hay acto ilegal que declarar en este fallo, puesto que simplemente la Ceremi Vivienda se limitó a ejercer la facultad discrecional del artículo 57, negándose lugar a la solicitud planteada. Pero tampoco es un acto arbitrario. Para que haya un acto arbitrario, resulta absolutamente imprescindible que nos encontremos frente a un acto infundado, un acto injusto, un acto absolutamente contrario a la prudencia. Todo lo contrario. En este caso, lo que ha hecho la Ceremi Vivienda es actuar con la prudencia debida,
no ejerciendo arbitrariamente la facultad, sino que ponderando adecuadamente las circunstancias para aplicar o no el artículo 157. Ahora bien, para hacer lugar a una acción de protección, resulta absolutamente necesario que el recurrente acredite tener un derecho indubitado que le pueda ser protegido con la acción constitucional. ¿Cuál es el derecho indubitado del que sería titular? ¿Cuál es el derecho? ¿Qué es lo que tiene la corporación recurrente que la no demolición del Hotel Punta Piqueros le perjudica? La verdad es que nada. No ha señalado absolutamente nada. ¿Dónde radica el derecho de la corporación a que la Seremi Vivienda se encuentre obligada a ordenar la demolición? ¿Por qué la no demolición del hotel le perjudica en algo a la corporación, si no ha indicado derecho alguno indubitado del cual resulte perjudicado por la no demolición del hotel? Ahora, entrando derechamente al segundo requisito sine qua non para poder acogerse a un recurso de protección: la vulneración o amenaza de una de las garantías constitucionales alegadas. Alega la recurrente que resultaría perjudicada o vulnerada en su derecho constitucional a la igualdad ante la ley y al derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. ¿Cómo puede resultar vulnerada su igualdad ante la ley? Para que así lo fuera, la Seremi de Vivienda tendría que, en otro caso semejante, haber sí ordenado la demolición de algo que pertenezca a la corporación, porque para que pueda ser perjudicada la igualdad ante la ley resulta absolutamente necesario entonces que a la corporación se le haya ordenado la demolición de algo y que a la inmobiliaria Punta Piqueros no se le haya ordenado la demolición de algo. Pero resulta que a la corporación, que se sepa, nunca nadie le ha ordenado demoler nada, de tal manera que resulta imposible que pueda ser vulnerada la garantía constitucional de la igualdad ante la ley. Y por lo demás, como también el abogado de la Seremi ya lo ha manifestado, nunca se ha aplicado el artículo 157, de tal manera que a nadie en este país se le ha ordenado o se ha visto en la obligación de demoler algo, y por tanto nadie puede verse perjudicado en su garantía constitucional de igualdad ante la ley. Y por último, su señoría ilustrísima, en cuanto a la garantía constitucional de vivir en un ambiente libre de contaminación, resulta que ninguna explicación hemos recibido. ¿De qué manera la corporación recurrente o alguien puede verse perjudicada en su derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación cuando el edificio correspondiente al Hotel Punta Piqueros, ese proyecto, ha obtenido calificación ambiental favorable por la autoridad ambiental en la cual radica la facultad de calificar, de evaluar ambientalmente proyectos de esta especie y de cualquier otra especie? Resulta que existe una resolución ambiental, la 046, que está acompañada a los autos, que se encuentra plenamente vigente y que calificó favorablemente desde el punto de vista ambiental este proyecto. Vimos como una manera de llamar la atención sobre su tema unas imágenes, ¿no es cierto?, sobre marejadas en el Hotel Punta Piqueros. En primer lugar, sí, las marejadas se produjeron, pero ahí está el hotel. El hotel no fue inundado, al hotel no le pasó nada, en el hotel no se quebró un solo vidrio. Su señoría ilustrísima, ¿alguien puede creer que empresarios vayan a invertir 70 millones de dólares en construir un edificio de 22.000 metros cuadrados para constituir un hotel de 5 estrellas, para que luego sea inundado o sea llevado por una marejada? Evidentemente que no es así. Esto está estudiado del modo más completo y más científico posible. No existe ningún peligro para la construcción del hotel. Nadie va a realizar esta construcción sin previamente calificar los peligros del caso. De tal manera que esas imágenes no
obedecen a ninguna realidad efectiva. Su señoría ilustrísima, no se ha acreditado la existencia de ningún acto ilegal y de ningún acto arbitrario de la Seremi Vivienda al negar lugar a la solicitud de demolición del Hotel Punta Piqueros. La Seremi Vivienda se limitó a ejercer la facultad del artículo 157, disponiendo no al lugar a ordenar la demolición. No consideró del caso demoler el Hotel Punta Piqueros y mucho menos cuando lo tiene que hacer con cargo a su presupuesto. Tampoco se ha acreditado en este caso ninguna vulneración a ninguna de las dos garantías constitucionales alegadas por la recurrente. No se ve por ninguna parte que al no ordenar la demolición del hotel, la Seremi Vivienda haya vulnerado en la igualdad ante la ley a la corporación recurrente ni a nadie más. Nunca pudo haberlo hecho porque nunca ha ordenado la demolición de nada. Por lo tanto, no ha ejercido esta facultad de una manera vulneratoria de la igualdad ante la ley, ni de la corporación, ni de ninguna otra persona. Mucho menos, al no ordenar la demolición, pudo la Seremi de la Vivienda vulnerar la garantía del derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, puesto que el proyecto correspondiente a esta edificación se encuentra calificado en forma favorable por la autoridad ambiental de este país con resolución plenamente vigente. Y por lo demás, al contrario, o haber ordenado la demolición sí constituiría un acto posiblemente vulneratorio de esa garantía constitucional, porque nadie ha estudiado cuáles serían los efectos nocivos para el medio ambiente que produciría la demolición del Hotel Punta Piqueros. Por estas razones, señoría ilustrísima, es que solicito se niegue lugar a la acción de protección interpuesta por la corporación recurrente en todas sus partes, con expresa condenación en costas. Muy bien, entonces, habiéndose escuchado los alegatos, abogado recurrente, ¿tiene algo que señalar? Sí, señoría, una corrección de hecho y además agregar que también subí mi minuta de alegatos. La corrección Solamente de hecho... un minuto para nada más. Sí, no, la corrección de hecho es porque falta la verdad, el abogado de la Seremi de Vivienda y Urbanismo, al decir que se agregó un expediente administrativo al expediente, efectivamente con fecha 28 de junio del año 2021, se acompañaron 4 documentos, no un expediente administrativo, por parte de la Seremi, que son la presentación de mi parte, la resolución 1062 y los dos dictámenes del año 98 y 99 que acaba de leer la contraparte. Eso es novación. Muy bien. Entonces, eso es todo. Con ello ponemos término a la vista del recurso.